Queremos agradecer a nuestro invitado Napoleón Campos por madrugar con nosotros, 6 de la mañana, hora del Salvador. Bienvenido, Napoleón Campos. Gracias a la voz de Washington y a usted, Daniel, por esta cordial invitación. Soy madrugador, así que no se preocupe. Estamos aquí al pie del cañón. Perfecto. Entonces, espérame que este video me... Ok. Estamos con algunas dificultades aquí para mover los dedos, pero ahí vamos. Gracias a quienes se van conectando. Por favor, si pueden, compartan esta transmisión. Casi nunca lo pido, pero esta es una ocasión muy especial porque estamos hablando de un tema que se ha discutido muy poco. Vamos a conocer a nuestro invitado Napoleón Campos, y por acá tenía un poquito sobre su bio. Salvadoreño, estancia de postdoctorado en el programa Asia Pacífico del Colegio de México, estudios doctorales en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, estudios de posgrado en el Departamento de Investigación para la Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad de Uppsala, así se pronuncia, ¿verdad? Suecia, y de Cooperación Internacional al Desarrollo en el Instituto de Ciencias Sociales, La Haya, licenciado en Ciencias y Humanidades en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, y lógicamente alguien que nos comparte mucha información valiosa en las redes sociales, especialmente en el Twitter. Bienvenido, Napoleón Campos, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted, como ya lo decía, a la orden, a las amigas y amigos que se nos van a ir uniendo en esta, como usted dice, especial transmisión para tratar un tema muy importante para El Salvador y sus consecuencias previsibles en el plano internacional. Vamos a comenzar por algo bien básico. Diputados de la bancada CIAN, algunos opinólogos en favor del régimen y otras personas están hablando de la probable reelección presidencial de Nayib Bukele. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en este tema que ya ha sido brillantemente expuesto incluso por exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, por magistrados que fueron miembros de la Sala de lo Constitucional no hace muchos años, creo que está suficientemente claro que El Salvador tiene una historia republicana marcada por la no reelección. Una historia constitucionalista importante, que ya explicaré también cómo se encuentra articulada con el proceso de integración regional y con tratados y convenios, que es el punto que en realidad me parece más propio que este servidor lo exponga, pero en muy pocas palabras yo creo que está muy claro que el tema de la no reelección en El Salvador va desde anular los derechos ciudadanos para quienes promuevan la reelección presidencial. Es decir, estamos hablando de un eje transversal importante donde si usted promueve, endosa proclamas de reelección presidencial inmediata, pierde sus derechos ciudadanos. Está el artículo 75 claramente expuesto, Daniel, pero por el otro lado, el tema de la no reelección está en el corazón del sistema político, del sistema de gobierno, de las cláusulas pétreas que tiene toda constitución, porque no podemos estar cambiando sistema de gobierno a cada momento porque se le ocurre a un gobernante de turno hacerlo. Entonces, déjeme ahí hacer un pequeño paréntesis. Usted dice de que el que apoye la reelección pierde sus derechos, según entienda la Constitución, los derechos políticos. O sea que prácticamente los diputados que están en este momento hablando de reelección quedarían
no voy a usar la palabra correcta, pues no recuerdo, pero descalificados quedarían sin ninguna derecho, legalmente hablando, a postularse nuevamente. Solo para efectos de aclaración, aquí tengo una versión de bolsillo muy útil de viaje de nuestra Constitución. El capítulo 3 nos habla sobre los ciudadanos, sus derechos y deberes políticos y el cuerpo electoral. En el artículo 75, donde se establece la pérdida de los derechos ciudadanos, el ordinal 4 dice: perderán los derechos de ciudadanos los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin. Entonces, aquí se origina la defensa del valor supremo de la alternancia en el poder, que es el punto exacto, porque, Daniel, amigos y amigas, este tema de la no reelección nos lleva a otros temas igualmente importantes, que son los temas de la sucesión constitucional, los temas de los tratados y convenios en el ámbito democrático, que son compromisos, Daniel, no de un gobierno, sino del Estado de El Salvador en su conjunto. Pero quiero abundar en lo mismo. Entonces, los diputados actuales, oficialistas, pierden su derecho a participar como tales al andar tuiteando o andar promoviendo la reelección presidencial de acuerdo al texto constitucional que usted nos acaba de decir. Es que si en estos momentos hubiese Estado de Derecho, todo aquel, sin particularizar diputados, influencers, youtubers, lo que usted quiera, quien lo haya promovido, el vicepresidente de la República, el mismo presidente, es decir, nadie está por encima de la ley. Entonces, todo aquel que a estas alturas de haber Estado de Derecho en El Salvador, insisto, ya hubiese perdido los derechos ciudadanos. Correcto. Si el presidente fuera reelegido, se presenta a elección, que ese pues sería quizás otro tema de análisis, ¿verdad? Si lo va a hacer o no lo va a hacer, y fuera reelegido, prácticamente se lleva a una bandada, pues, dicho en buen salvadoreño, a una bandada de diputados y de otros funcionarios, perdone que tengo unos perritos en el background ahí haciendo que serían ilegítimos en el cargo. Pero voy a pasar a otra cuestión. Si usted recuerda, cuando Mauricio Funes llegó, creo que fue el caso de Funes, estaba automáticamente en la Corte Centroamericana, no recuerdo, pero hubo un momento en que el FMLN o los seguidores del FMLN plantearon el caso del derecho a ser elegido o al derecho a ostentar un cargo dentro del gobierno. Incluso hay alguna resolución que usted me comentaba previo a entrar en esta plática, donde un presidente, el caso de un presidente, se somete a una evaluación de una instancia internacional sobre el derecho, si tiene derecho o no a ser reelegido. Cuéntenos un poco. Bueno, ¿es un derecho humano? No es un derecho humano, y si me permite, yo quisiera comenzar para llegar a ese punto importante, porque tenemos el año pasado, exactamente en junio del año pasado, tenemos ya un año de tener una importante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su asiento en San José de Costa Rica. Y déjeme ir entonces, ya que llegó usted a ese punto, ir haciendo los eslabones más importantes. Quiero comentarles que la tradición de la no reelección toca las raíces más profundas de Centroamérica. Quiero leerles, aquí en algunos momentos me va a permitir leer, porque es importante ser fieles en la materia. Quiero comentarles que en el Tratado General de Paz y Amistad que firmaron las 5 naciones originarias de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala,
En este Tratado General de Paz y Amistad suscribieron una convención especial. Imagínense, estamos hablando de 1907, Daniel. Estamos hablando de hace exactamente 115 años. Pues en esta convención especial se comprometieron a cumplir dos principios fundamentales para el fortalecimiento, consolidación y la defensa común de la democracia en Centroamérica. Recordemos que veníamos del siglo XIX, donde la historia de Centroamérica fue golpeada una y otra vez por caudillos. Entonces era un clima, un momento importante para ponerle fin a los caudillos, que era una tradición que nos destruyó tremendamente y que torpedeó el desarrollo de Centroamérica en el siglo XIX. El primer principio, los dos principios fundamentales de esta convención especial. El primer principio fue considerar una amenaza para la paz regional todo acto, disposición o medida que altere el orden democrático, ya sea originada por particulares o por un poder público, de tal suerte que no iban a ser reconocidos gobiernos de facto. Este tema lo tenemos ya que llevar, ¿verdad? Porque alguien que sea reelecto sin que su constitución se lo permita, se convierte en un gobernante de facto. Esto va a tener gran importancia y yo creo que en unos 30 minutos más adelante vamos a llegar a ese punto. Pero el segundo principio que dejó esta convención especial bajo ese Tratado General Centroamericano de 1907, Daniel, es que fueron llamados, adoptaron el compromiso de realizar todas aquellas reformas constitucionales necesarias para prohibir la reelección del presidente de la República. Y el artículo 3 de la Convención Especial estableció el compromiso de adoptar, cito literal, entre comillas, todas las disposiciones necesarias para rodear de completa garantía el principio de alternabilidad en el poder. Es decir, se consagró, como puede ver, al máximo nivel, a nivel centroamericano, el principio de la alternancia, el valor supremo democrático de la alternancia. Y esto fue ratificado en, Daniel, en los tratados de paz de Centroamérica, cuando salimos de las guerras civiles a finales de los años 80, principios de los 90. De hecho, en los acuerdos, si usted tiene memoria, las amigas y amigos que nos acompañan y que van a haber reproducido este video, los acuerdos de Esquipulas I, los famosos acuerdos de Esquipulas II de 1987 y todos los acuerdos de Nicaragua, del Salvador, en Chapultepec, México, del 92, los de Guatemala del 96, incorporan este acervo, ¿verdad? De tal manera que un año después, el 97, se firma y se ratifica por las naciones centroamericanas un importante tratado que se llama Tratado Marco de Seguridad Democrática, donde se incorporan incluso elementos importantes que ahora estamos hablándolos en El Salvador, como la instrumentalización de las Fuerzas Armadas y policiales por intereses políticos, el manoseo del órgano judicial, la instrumentalización de jueces, de magistrados, el torcimiento de leyes, todo esto. Y por eso su servidor, ya que usted menciona mi participación muy activa en redes sociales, yo he insistido no desde el 1 de mayo del año pasado, Daniel, sino desde que vimos al presidente de la República invadir militarmente la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del año 2020. Yo advertí en ese momento que lo que allí estaba despegando era gravísimo para el país, porque cada violación a la Constitución, Daniel, estaba representando a su vez una violación a los tratados de la integración centroamericana y estaba a su vez representando una violación a los tratados y convenios internacionales democráticos suscritos
y ratificados por el Estado de El Salvador. Está bien. Quiero ya, René, Daniel, solo déjeme dejar algo importantísimo en este momento que nos va a servir en el transcurso del programa. Y creo que va a ser el último artículo que voy a citar de la Constitución. ¿Por qué la importancia académica, política, diplomática, de hablar de tratados y convenios que son compromiso del Estado de El Salvador? Por el artículo 144. Leo textual. Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia. Vea qué claridad nuestra Constitución. Al entrar en vigencia esos tratados y convenios constituyen leyes de la República, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. Pero mire todavía lo que dice el segundo párrafo del 144. La ley, no, es decir, nuestra ley interna, no podrá modificar, fíjese, no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto, mire qué sentencia constitucional tan fuerte, trascendental. En caso de conflicto entre el tratado internacional y la ley, prevalece el tratado. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Le pongo la abundancia de ejemplos. Que todas las leyes aprobadas, todos los decretos legislativos aprobados para frenar la transparencia, la rendición de cuentas, la ley a la vida el 5 de mayo del año pasado para que no se investiguen las compras del gobierno durante la pandemia, es decir, no tienen valor de ley, porque por encima de ellas están la Convención de las Naciones Unidas Anticorrupción, la Convención de la OEA Anticorrupción, y una serie, todo lo que se ha manoseado de órgano judicial, de Fuerzas Armadas, de Fiscalía, todo eso queda anulado. O sea, en por virtud, imperio de la ley. Exactamente, eso es exactamente. Ese es entonces nosotros no podemos decir que hay invasión extranjera a la soberanía nacional. No, es que el artículo 144 nos dice que todos esos tratados y convenios están por encima de las leyes secundarias del país, y una orden ejecutiva, escuchen, con esto cierro, y una orden ejecutiva del presidente y un decreto legislativo son norma inferior, ¿verdad? Claro. Son norma inferior respecto a los tratados y convenios, porque la Constitución le dice que en caso de conflicto, y ese es un conflicto claro, ¿verdad? Si usted está comprometido a la transparencia, a la rendición de cuentas, esos tratados están por encima de un decreto legislativo que trata de maniatar la rendición de cuentas e investigar la corrupción en El Salvador. Bueno, interesante, ¿verdad? Interesante la reflexión de que los tratados definitivamente están por encima y dejan sin efecto legal o vuelven hasta nulos, ¿verdad? Algunos de los decretos. Y lo último que usted mencionaba, los decretos ejecutivos. Los decretos ejecutivos, por principio, están para suplir donde el legislador no ha regulado. Entonces están incluso debajo en la pirámide jurídica de lo que son las leyes emanadas de la Asamblea Legislativa. Ahora, vía Asamblea Legislativa no tienen relación directa con lo que estamos hablando, pero me gustaría que se refiriera, ya que lo ha tocado. Vía Asamblea Legislativa, en la práctica, se está llevando de encuentro los derechos fundamentales de las personas con el régimen de excepción. Y el régimen de excepción es, por su naturaleza, un régimen que se aplica en situaciones extraordinarias por el periodo mínimo necesario, mientras duran las condiciones que lo crearon.
Entonces prácticamente la extensión del régimen de excepción más allá de los 30 días, incluso la primera aprobación, dentro de todo este razonamiento que se está dando, es totalmente legítima. Bueno, aquí nos perderíamos revisando al detalle, ¿verdad?, cada abuso que hay, cada violación que hay, cuando lo que aquí se legisla entra en conflicto con los tratados y convenios. Yo creo que esa va a ser una tarea monumental, ¿verdad?, de un futuro gobierno democrático, que se dé a la tarea de revisar todo lo que se ha legislado, porque hay que decirlo, se ha legislado con el poder que le confiere a un conjunto de diputadas y diputados electos en las urnas, ¿verdad? Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que lo que legislen contravenga la Constitución, porque juraron defender la Constitución. El presidente de la República ha jurado defender la Constitución. Cuando él se juramentó hace más de 3 años, juró defender la Constitución. Entonces no podemos obviar no podemos hablar de desconocimiento de la ley en todos sus términos, incluyendo el respeto a los compromisos internacionales de El Salvador, porque están debidamente insertos en la Constitución de la República. Por eso es que entonces, dicho esto, debemos de regresar al tema de la reelección. Si tenemos un acervo jurídico-político centroamericano sobre la materia, partiendo de que nuestra Constitución es clara y prohíbe la reelección inmediata y consecutiva, entonces, ¿qué es lo que nos aporta más allá de El Salvador y más allá de Centroamérica? El derecho internacional. Y entonces arrancamos con este video muy interesante de 2 colegas hablando sobre ese momento tan triste para la historia de Nicaragua y de Centroamérica, que es esta última elección fraudulenta, espuria de Daniel Ortega. Y hay que decirlo con absoluta claridad, Daniel Ortega no es reconocido. No ha sido reconocido como un gobierno legítimo, pero vámonos al caso incluso más complejo de Venezuela, donde quien es reconocido por ser consideradas ilegítimas, ilegales, las elecciones de Nicolás Maduro, es el señor Juan Guaidó. Y de hecho, cuando se refieren los países que reconocen a Guaidó, se refieren a él como el presidente interino, el presidente en funciones, pero el derecho busca estos modos de reconocimiento internacional toda vez existan procesos, dinámicas y hechos de facto, es decir, fuera de derecho. Entonces, la pregunta es, porque ya tenemos en un nivel intermedio una reacción internacional a la resolución de los señores magistrados espuriamente electos el 1 de mayo del año pasado, que ata su elección y su falta de legitimidad a esa resolución donde aparentemente ellos y ellas han pretendido darle una vía para la reelección al presidente de El Salvador, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos ya, ¿verdad?, en septiembre del año pasado, cuando se publica un segundo grupo de personas salvadoreñas sancionadas bajo la lista Engel, tenemos claramente en el texto del Departamento de Estado, donde se explican los motivos, las razones por las cuales los 5 magistrados que ahora están en las sillas de la Sala de lo Constitucional son sancionados, les dicen 2 cosas. Uno, que ellos son parte, son cómplices de la destrucción del Estado de Derecho de El Salvador.
que son parte, son cómplices de el manoseo del órgano judicial. Pero en segundo término les dice, ustedes son responsables de estar aprobando la figura de la reelección inmediata y consecutiva de un presidente de la República de El Salvador, contrario a lo que establece la Constitución. Entonces, este es un principio ya donde la comunidad internacional, en este caso Estados Unidos, reacciona frente a esa resolución que no está basada en derecho. Aquí nos están preguntando, Alejandro Ulises Miranda dice, ¿cómo se puede demandar a quienes andan pidiendo la reelección? Nosotros tenemos a las entidades contraloras al servicio de el presidente de la República, obedeciendo claramente los lineamientos de Casa Presidencial. Entonces, tenemos a 5 magistrados que, de acuerdo a los expertos en derecho constitucional, derecho internacional, son considerados usurpadores en el cargo, así doctrinariamente los identifican. Entonces, si la Corte Suprema de Justicia no es independiente, si el Tribunal Supremo Electoral, que ahora está controlado también por el grupo en el poder, no vamos a decir el partido porque hay una mezcolanza, si las otras instancias como la Fiscalía, etcétera, están manoseadas por Casa Presidencial, ¿a dónde se puede acudir en caso de una reelección totalmente ilegítima como usted lo ha planteado? Bueno, ya creo que lo hemos insinuado claramente y es todo el conjunto de entidades supranacionales. ¿Cómo cuáles? Como la que me voy a referir en estos momentos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero entonces que me permita dar un paso adelante, porque veo que el tiempo sigue avanzando. Sí. Y más que este servidor es usted el que tiene un compromiso en 30 minutos exactamente. Sí. Bueno, dicho lo que hemos comentado, Daniel, donde ya la sanción internacional bajo la lista Engels, que es una legislación del Congreso de Estados Unidos específica para señalar y sancionar a personas corruptas y con conductas antidemocráticas en Centroamérica, específicamente en el Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, ¿verdad? En esa sanción fueron señaladas Elsie Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, que es el presidente de la Corte y presidente de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahum Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña. Es importante pasar entonces, dejando nombres y apellidos y las particularidades, pasar entonces al tema en sí, ¿verdad? Porque quienes argumentan que hay un derecho humano a la reelección se equivocan, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció después de tener una serie de recursos presentados en el tiempo, a medida que comenzamos a ver esta renovación de caudillos, al ver esta renovación de gobernantes de turno que al llegar al poder reforman la Constitución para perpetuarse en el poder, que se consideran indispensables, que se consideran mesías de un país. Entonces, en idioma español, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció la sentencia a la que me voy a referir literalmente el 7 de junio del 2021. Es decir, acaba de cumplir apenas un año esta sentencia, que es de forzoso cumplimiento para todos los estados del sistema interamericano. Es decir, El Salvador no puede pretextar no conocer o desobedecer, no acatar esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede decir que no es vinculante para El Salvador porque se refería a Bolivia.
absolutamente vinculante porque no es dedicada a Bolivia, sino que resuelve sobre un recurso contra la reelección del presidente Evo Morales, pero sienta un precedente para todo el sistema de derecho interamericano. Y dice así: la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el Corpus Juris, es decir, por el cuerpo de derecho internacional de los derechos humanos. Con esto dice algo mucho más allá de las Américas, la Corte. Pero habla de la reelección indefinida, no la reelección por una única vez, como decía Martín. No, pero es que ese es el punto. Cuando usted abre la válvula, si ya la abrió, cuando su constitución no lo establece, la abrió para siempre. Es que ya ve el torcimiento. No tenemos esa figura en El Salvador, incluso como nosotros sí tenemos la reelección presidencial, pero discontinua, ¿verdad? No continua, ¿verdad? Y hay una brillante sentencia, ¿verdad?, de la sala que voy a aprovechar desde el 2014. Voy a aprovechar incluso, mire, ya que usted tocó brillantemente este punto, y voy a leer un párrafo que había dejado aquí cerquita del texto, porque esa famosa sentencia constitucional 25 Romanos 6 2014 tiene un párrafo brillante y dice: la Constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata, cuestión que considera virtuosa en cuanto, comillas, al evitar la ocupación reiterada del poder, fíjese, al evitar la ocupación reiterada del poder por una misma persona, se contribuye a la pureza o regularidad de los procesos electorales, y no solo a favor de la libertad del voto, sino también de condiciones más equitativas entre los competidores. Pero regreso inmediatamente, déjeme concluir que solo son 2 parrafitos más de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dice, segundo párrafo de la sentencia: la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana. Es decir, prohibir la reelección indefinida es compatible con todos estos instrumentos. Por lo menos 3. Por lo menos 3. Imagínese usted. Y el último párrafo: la habilitación, fíjese, la habilitación, que es lo que ha hecho la sala, ¿verdad? Esta sala espuria que tenemos. La habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y por ende es contraria a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pero está claro que eso es un tema que ya no merita discusión, porque incluso ha sido resuelto por las instancias respectivas en ciertos procesos, ¿verdad? Pero a mí me viene la pregunta, y en aquellos países que existe la reelección, o sea, la reelección continua, valga la aclaración que usted nos hace, ¿no estaría tratándose de manera desigual a países como El Salvador por prohibírsele? Fíjese que le voy a comentar algo, qué brillante lo que usted me pone, porque me permite acotar el caso de Chile en estos momentos. Ya ve que pues se va realizando, estamos frescos todavía con los ecos de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, que de hecho usted me pidió que al final, yo creo que ya estamos entrando, sí. Ya estamos entrando por el tiempo que queda. Quiero citar el caso de Chile. En estos momentos, todos recordamos que hubo gran convulsión social y política en Chile. Y esta pudo ser contenida al entrar en un proceso de redacción de una nueva constitución. Se eligieron constituyentes, quedando siempre un congreso, ¿verdad? Mientras que está redactando la constitución. Lo que sucede, y fíjese,
no estamos frescos nosotros todavía, lo que ya tenemos un poquito de canas. A inicios de los 90 fue eso. Exactamente, es decir, la salida de Pinochet, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sucedió? ¿Verdad? Dejaron la reelección presidencial inmediata y continua. Entonces se religió la señora Bachelet, Michelle Bachelet, que ahora es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene muchos reclamos y muchos reproches de que no está en la jugada con casos álgidos de deterioro en el respeto a los derechos humanos, pero también se religió, ella, miembro de la centroizquierda, se religió ya en Chile alguien de la centroderecha, el presidente que le entregó la banda presidencial al presidente Boric Piñera, exactamente. Entonces, debido a que las encuestas en Chile muestran un descontento a la reelección presidencial inmediata, la nueva constitución de Chile ya no trae la figura de la reelección presidencial inmediata y consecutiva. Ya la exactamente, queda fuera, ya va a quedar fuera, eliminada del derecho interno de Chile. Y le preguntaron al presidente Boric, que por cierto, me parece que fue una de las figuras refrescantes, ¿verdad? Sí. En la Cumbre de las Américas, junto con el presidente de Costa Rica, Chávez, que asume el liderazgo centroamericano al no estar nadie de Centroamérica allí, de los mencionados, ¿verdad? Especialmente los del Triángulo del Norte, que tenían más interés en participar. Exactamente, pero le preguntan a Boric, mire, ¿y usted qué opina, ¿verdad?, de que se acaba de sacar del proyecto de constitución, de nueva constitución de Chile, la figura de la reelección? Estoy completamente de acuerdo, dijo. Cumplo mis 4 años y me voy a mi casa, ¿verdad? Y no pasa nada en Chile, ¿verdad? Entonces, el punto es a qué realmente le vamos a apostar como nación. ¿Por qué estamos con trasnochados intentos de perpetuación en el poder y de abrir válvulas que hasta están cerradas por el derecho internacional? Entonces, aquí entramos a una conclusión ya importante. Estamos en un retroceso democrático en El Salvador. Si en Chile están en la nueva constitución sacando la figura de la reelección, si tenemos una sentencia, los magistrados que están ahora en esta sala espuria en El Salvador, ¿verdad?, no pueden ellos pretextar que no conocían de que en junio del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció la sentencia que acabo de leer. Le voy a plantear un problema de doble falta de legitimidad. Por un lado, lo que usted está diciendo, que riñe con el derecho internacional, con la resolución de la Corte Interamericana. Por el otro lado, tenemos una resolución forzada por magistrados ilegítimos. Entonces, prácticamente entraría desde el inicio como una reelección o una candidatura a reelección ilegal, ilegítima. Ahora, vamos a la parte política, a la parte de la política internacional, ¿verdad? Dicho esto ya, ¿verdad?, desde el derecho internacional, donde entronca con el derecho interno de El Salvador, vamos a la política internacional, ¿verdad? Vamos a lo que nos deja la cumbre, vamos al hecho de que el discurso mismo del presidente Biden nos dice: el ingrediente esencial de las Américas es la democracia. Y cuando uno escucha lo que dijeron estos presidentes que mencionamos, Chile, Costa Rica, a altos funcionarios del Departamento de Estado, uno cae en la cuenta de que si la reelección presidencial inmediata y consecutiva, ya no solo de El Salvador, en cualquier parte, ¿verdad?, es sinónimo de retroceso democrático, es porque va a ser sinónimo también de una tiranía. Perpetuarse en el poder contra las leyes es literalmente, conceptualmente, políticamente una tiranía. Entonces, esto me queda muy claro la semana pasada, de que en el sistema interamericano,
de que lo que nos deja la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Daniel y amigas y amigos que nos acompañan y que nos van a escuchar, y estoy seguro que este programa suyo se va a reproducir mucho dentro y fuera del Salvador, seguro. Daniel. Téngalo por seguro. Es que no hay espacio en las Américas para más tiranos, para más dictadores. Esa me parece que es una conclusión importante, tanto por el frente democrático que quedó establecido. Mire, yo puedo entender, ¿verdad?, las razones ideológicas que esgrimieron el presidente de México, la presidenta de Honduras, el presidente de Bolivia, para no asistir porque no invitaban a los que ellos tanto, ¿verdad?, buscaban que fueran invitados. Eso yo lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es un punto que usted acaba de indicar. ¿Cómo es posible que para un presidente de turno, con un país como El Salvador, con tantos intereses migratorios, con la necesidad que tenemos de que se mantengan todos los instrumentos dentro de Estados Unidos y de protección para nuestros diversos grupos de la diáspora, no se haya hecho presente allá? A la presidenta de Honduras, varias organizaciones catrachas de la diáspora allí en Estados Unidos le dijeron: mire, deje a un lado, por favor, ¿verdad?, esos argumentos ideologizados, ¿verdad? Venga, no los defienda a ellos, además son tiranos y dictadores, ¿verdad? Venga a defendernos a nosotros aquí, venga a hacer abogacía por nosotros, por el TPS para hondureños, por la reforma migratoria que nos beneficia a hondureños, a centroamericanos, a mexicanos, a dominicanos, etcétera. Entonces, vamos al tema entonces específico, ¿verdad? Si hubiese, que yo no creo que termine sucediendo, pero en caso que hubiese una elección en El Salvador, violando todo lo que ya hemos indicado, para que haya una reelección inmediata y consecutiva, lo que de allí salga, en caso también hipotéticamente gane el susodicho, va a ser considerado un gobierno de facto. Vamos a detenernos. No, pero solo quiero terminar este punto, ¿verdad? Es decir, los principales aliados y socios históricos y estratégicos de El Salvador no van a reconocer un gobierno de facto. Eso tengámoslo claro. Ahí quiero que hagamos otro paréntesis. Como ya prácticamente nos van quedando 9 minutos, porque ya va a entrar Julio, y esto se ha puesto bueno, ¿verdad? Pero le quiero invitarlo y comprometerlo frente a quienes están viendo y van a ver esta transmisión, que retomemos esta misma plática el próximo lunes a la misma hora por la misma plataforma, para entrar específicamente a hablar de las consecuencias para el país, que todavía en esta parte introductoria no hemos entrado específicamente. Y quería también, bueno, primero saber si contamos con usted, si tiene espacio. No sé si para ese día lo vamos viendo, pero sí para otra oportunidad. Pero mire, Daniel, las consecuencias son claras para un gobierno de facto: aislamiento internacional, corte de financiamientos externos, salida de los foros internacionales, suspensión de tratados comerciales, presentación de casos ante instancias jurídicas supranacionales como las que ya hemos mencionado. Entonces, por supuesto que esto sería hasta ya no un programa, sino varios programas, ¿verdad? Uh-huh. Pero están claramente dibujadas en estos momentos, ¿verdad? O sea, el CAFTA podría ponerse en peligro, que algunos lo pueden cuestionar, pero permite que mercaderías salvadoreñas entren a Estados Unidos sin aranceles. Pero es que no necesitamos llegar a la reelección. Es que varios senadores, varios representantes que están viendo los temas de Centroamérica han mencionado en 3 ocasiones la suspensión, no sé si temporal o permanente, de El Salvador. Yo diría temporal mientras duren
lo que ellos señalan. Han señalado 3 veces, ¿verdad? Allí le estoy hablando del liderazgo del senador Bob Menéndez, muy cerquita de donde usted está. Bueno, más cerca de lo que usted está, de lo que yo estoy, de su oficina en New Jersey, ¿verdad? El famoso senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey. Se han señalado 3 causales. Ya, le digo, no hay que esperar a eso. Cuando se ha mencionado, 1, todo este conjunto de medidas para desmantelar la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones del país. Se ha mencionado ya, por ello, salida del CAF. 2, se ha mencionado por la ley Bitcoin. Estos senadores formaron un grupo de trabajo liderados por el senador Menéndez, donde le pidieron a las agencias federales indagar si la ley Bitcoin viola el Tratado de Libre Comercio del CAFTA, porque el hecho que un país adopte una moneda legal no establecida en el acuerdo de libre comercio, porque acuérdese que la ley Bitcoin en El Salvador establece eso. Sí, y por cierto, eso que hablaron los senadores y que acordaron los senadores, tocaba también el hecho de que la ley Bitcoin podría afectar, y hasta dónde, porque están investigando, afectaría los intereses comerciales, económicos, financieros de Estados Unidos. Y eso exactamente, es delicado. Exactamente, delicado, porque Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos, van tras las pistas de negocios mal habidos, de dinero mal habido, de economías subterráneas, del uso que hacen mafias de el Bitcoin, ¿verdad? Y que esto, ¿cómo podría estar dándose, si es que se da, por la ley Bitcoin en El Salvador? Pero hay una tercera razón fresca, reciente, en curso, por la cual el senador Bob Menéndez también habló y dijo, miren, si el Tratado de Libre Comercio nosotros se lo ofrecemos a los países amigos, y los amigos están en las buenas y en las malas. ¿Y por qué El Salvador no nos acompaña en el Frente Democrático Internacional que condena la invasión de Rusia a Ucrania? Porque se mostró extrañado, y con justa razón, porque su servidor también se mostró extrañado. Yo que estoy en medio de esos pasillos, Daniel, yo que estoy que ese es mi mundo fundamental, el mundo de las relaciones internacionales, yo me mostré sorprendido cuando comencé a ver que el presidente de El Salvador estaba ordenando a sus titulares en Naciones Unidas y en la OEA abstenerse de condenar la cobarde agresión del tirano ruso Putin contra el pueblo de Ucrania, viendo las ciudades destruidas, la infraestructura destruida, millones de ucranianos saliendo del país como refugiados internacionales o dentro como desplazados internos. Es decir, y entonces dijo con justa razón el senador, es que pensemos entonces, si estos países no están con el frente democrático, ¿verdad?, con el mundo democrático frente a algo que toca los cimientos del derecho internacional, porque se está violentando de Estados Unidos, o básicamente que es el aliado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, digo, hay 3 causales en curso en estos momentos, donde se está pidiendo revisar si El Salvador, porque ahí están las cláusulas en el CAFTA, ¿verdad?, en el Tratado de Libre Comercio, donde dejan claro que puede haber una suspensión de todos esos beneficios. Y con esto termino. No solamente son las exportaciones de aquí para allá, Daniel, que entran sin arancel, ¿verdad?, sin impuesto. Es que también está el tremendo capítulo o artículo 12 del CAFTA, que son los servicios financieros. Dígame usted, ¿qué bancos, qué aseguradoras, qué reaseguradoras de Centroamérica no están conectadas a los circuitos financieros de Estados Unidos? Y ese es el punto. No solamente las compañías de estadounidenses, sino las que tienen relaciones comerciales con las compañías estadounidenses, y eso incluye al mundo. Pero yo creo que la segunda parte de esto, si lo logramos contar con usted, va a estar
todavía más caliente, porque aquí apenas vamos entrando en calor, ¿verdad? Nos quedan un par de minutos nada más para que no haya interferencia con el otro programa. Dice Edwin Lima, que es uno de los colaboradores de esta plataforma, desde Holanda, preguntarle a Napoleón por qué Washington hasta el momento no toca la figura de Bukele, sino apenas la de sus secuaces. Así en pocas palabras. Mire, yo creo que esto es un proceso. Yo creo que Estados Unidos ha dado con la administración Biden pasos agigantados en reenfocar los grandes temas del fortalecimiento democrático y de la lucha contra la corrupción. Y creo que los pasos más acelerados se van a ver ahora, después de la cumbre de Los Ángeles. Está claro que además por legislación estamos por conocer un nuevo grupo de la lista Engels, estamos por conocer posiblemente a nuevos sancionados bajo la ley global Magnitsky, que no ha habido tiempo de desarrollar ese brillante instrumento, no. Sí. ¿Verdad? Que lo maneja, no es el Departamento de Estado que maneja la lista Engels, sino que la Magnitsky la maneja el Departamento del Tesoro, y se habla, así como se han dado los procesos en los cuales Honduras ha colaborado extraditando a Juan Orlando Hernández, al Tigre Bonilla, se habla que posiblemente ahora en este mes de junio se soliciten a más salvadoreños, además de los que ya sabemos, los líderes de pandillas, hayan más salvadoreños y salvadoreñas solicitados en extradición por Estados Unidos. Entonces yo creo que esto lleva un timing, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces posiblemente estemos a muy poco de conocer estos anuncios. Pero quiero añadir algo, ya que el amigo Limas está en los Países Bajos, en Holanda. ¿Verdad? Yo creo que estos próximos pasos sobre Nicaragua, contra la tiranía de Daniel Ortega y contra los corruptos y actores antidemocráticos en el Triángulo Norte de Centroamérica, va a ser acompañado por países europeos, dentro y fuera de la Unión Europea. Yo creo que el Reino Unido no se va a sustraer ya de acompañar estas acciones, y me parece que Canadá igual va a hacer lo propio. Así que, porque ya ve, en realidad, claro, lo más caliente para nosotros es la relación con Estados Unidos. Claro. Pero lo que aquí se han venido violando son, junto con las violaciones a la Constitución, tratados y convenios internacionales y centroamericanos. Y también el Estatuto de Roma, que yo sostengo que el régimen de Bukele ha cometido delitos de lesa humanidad, que son de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Dice Edwin Lima, y vamos a ver si corremos ahí. Napoleón, yo estaría de acuerdo con lo que el senador dice, y de manera general estoy de acuerdo en reprobar la invasión, debe ser condenada. Lo que no entiendo es cómo se puede llamar de democrático un país como Estados Unidos que invade a quien se le antoja. Vamos a dejarlo pendiente, perdone que no le dé el derecho de respuesta, pero para no interferir con nuestro amigo Julio, en 2 o 3 frases, ¿cómo usted calificaría los resultados de la Cumbre de las Américas? Creo que el presidente Biden se salió con la suya, ¿verdad? Tanto para el consumo interno como el consumo externo. Al final, varios que dijeron que no iban a ir terminaron yendo porque respetan la calidad, sobre todo de socio comercial de Estados Unidos. Fernández de Argentina, Bolsonaro de Brasil. Es decir, yo creo que él se salió con la suya. Pero yo creo que lo más importante es el reconocimiento al papel de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, y me dio mucho gusto ver líderes de la sociedad civil salvadoreña en Los Ángeles. Y también el papel de la prensa libre e independiente, que sin ella, dijo el presidente Biden, el secretario de Estado, sin esa prensa no hay democracia. Y me dio mucho gusto ver periodistas exiliados salvadoreños, exiliados nicaragüenses en esa cumbre. Y protestas. Pero aquí va el tercer elemento, es que creo yo que ese cierre de filas en torno a la democracia en las Américas nos dice que ya no hay espacio para más tiranos y para más dictaduras, y en ese sentido me parece que
está la pelota en la cancha de las ciudadanías democráticas para reclamar justamente lo que hemos venido perdiendo en términos de libertades y garantías fundamentales. Gracias. No, gracias a usted. Estamos cabales en los últimos segundos, pero tremendos los conceptos que nos ha compartido, el análisis, ¿verdad? Un poco fuera de lo usual que vemos, ¿verdad? Más técnico, más cargado de carnita. Esperamos que nos conectemos para darle seguimiento a esto, porque se me quedaron 12 de 14 puntos. Entonces, y agradecemos a quienes se conectaron, a quienes compartieron, a quienes van a ver esta transmisión y especialmente a nuestro invitado Napoleón Campos. Muchísimas gracias. No será seguro el próximo lunes, pero sí habrá una segunda oportunidad. Téngalo por seguro. He estado muy a gusto, Daniel, con usted y con este esfuerzo de medios desde Washington, desde la costa este de los Estados Unidos. Bendecido lunes y bendecida semana para todos. Muchas gracias, igualmente.